una verdadera libertad. Primera Pedro capítulo 2, versículo 16 y 17. Imagínense que Pedro estaba en medio en ese instante en Roma con un emperador llamado Nerón, que después lo iba a matar, y que tomaban a los cristianos como esclavos, ¿verdad? Así que él va a hablar de vivir una verdadera libertad, porque la mayoría de los cristianos terminaban muertos en el Coliseo. Así que bueno, él nos va a hablar acerca de cómo vivir una verdadera libertad. Él nos va a hablar acerca de esto. Muy, muy interesante cómo muchas veces ocurre. Miren, comencé a buscar un poco información en los libros y leí un libro de un escritor cristiano que decía, Robert Alden, desde 1955 el puro conocimiento de hechos, escuchen lo que le voy a decir, el puro conocimiento de hechos se ha duplicado cada 5 años. Nuestra generación posee más datos sobre el universo y la personalidad humana que todas las generaciones anteriores juntas. Piénselo de esta manera. Los graduados de la escuela secundaria de hoy han estado expuestos a más información sobre el mundo que Platón, que Aristóteles y que los mismos apóstoles. Solo en términos técnicos, ni Aristóteles ni el apóstol Pedro podrían aprobar un examen de ingreso en la universidad hoy. Alden escribió este libro en el año 1983. No les voy a contar qué ha de pensar Alden si viviera todavía en el 2024. Un informe reciente de la Secretaría de Educación de los Estados Unidos nos informa que para el año 2000 en adelante, los conocimientos técnicos se duplicaban cada 2 años. Pero ahora, escuchen esto, los informes técnicos se duplican, ya son muchos, pero se duplican cada 72 horas. Bueno, otro autor cristiano lo dijo de esta manera. Ahora estamos preparando, y este era un docente que se dedicaba a la enseñanza, y él decía así, ahora estamos preparando a los estudiantes universitarios para ocupar trabajos que no han sido creados, utilizando tecnologías que no han sido inventadas, para crear soluciones a problemas que aún no existen. ¿Cómo nos preparamos para un mundo de este tipo? ¿Cómo hacemos? Y una de las cosas más asombrosas es que la palabra de Dios, el hecho de que la palabra de Dios nos proporciona instrucciones sobre los asuntos reales de la vida que nunca pasan de moda. Mientras que la tecnología cambia, la cultura y los países cambian, mientras los líderes políticos y los gobiernos y las naciones van y vienen, la palabra de Dios no solo perdura, sino que continúa equipándonos en el siglo XXI, con tanta relevancia y sabiduría como equipó a los creyentes que vinieron en el primer siglo. Miren, hay gente que a veces leo yo libros que no son cristianos y vos lees algunos libros de filosofía y se salen con una buena cosa y la gente a veces postean parte de ese libro y luego vos te vas a Proverbios 3.500 años atrás, 1.500 años antes de Cristo, escrito por el rey Salomón, y ves todo el libro de Proverbios y te das cuenta que ya no decía eso en el libro de Proverbios. Esa sabiduría milenial de ya 3.500 años, la del rey Salomón en aquel entonces, realmente hoy está vigente. Y uno de los problemas con los que se enfrentan todos los cristianos tiene que ver con la forma de responder a su papel como ciudadanos en la tierra, pero en este caso Pedro en Roma, mientras que al mismo tiempo buscaba vivir fielmente como ciudadanos del cielo. Su gobierno, la cultura,
se estaban poniendo hostil, se estaban poniendo difíciles en los tiempos del apóstol Pedro, y la calumnia y la marginación de los cristianos se estaba poniendo de moda. ¿Cómo ellos iban a poder responder sabiamente? ¿Cómo iban a hacerlo? ¿Cómo podemos vivir en una generación que intenta desesperadamente borrar cualquier mención del Dios creador y su palabra inspirada? Los cristianos del siglo I y los cristianos del siglo XXI necesitan saberlo. Hace poco fueron los Juegos Olímpicos en París, ¿verdad? Y nosotros recordamos en la última cena del Señor el jugo de uva que representa la sangre de Cristo, ¿verdad? Que lo compartimos, lo hacemos a las 10 de la mañana y luego partimos el pan que representa a Cristo que ha muerto por nosotros. Hicieron una sátira de esto. ¿Por qué quieren hacer? ¿Por qué contra el cristianismo? ¿Por qué no se animan a hacer contra los musulmanes, contra los hindúes? ¿Por qué no se animan contra los budistas? ¿Por qué contra el cristianismo? Porque el diablo sabe dónde está la verdad. ¿Dónde está la verdad? ¿Por qué no se van contra ellos? ¿Por qué no hacen eso? Porque él sabe dónde está la verdad. Y él sabe que si destruye al cristianismo, va a destruir a este mundo. Y su deseo, ya que él sabe que va a pasar la eternidad en sufrimiento, es llevarle a todos al sufrimiento eterno. Y ese es su deseo. Y eso es lo que estamos aprendiendo. En 1 Pedro capítulo 2, versículo 13 al 15, si quieren pueden abrir sus Biblias, dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Miren, no dice que porque son buenos las instituciones humanas. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Imagínense que Nerón, loco como era, que después iba a incendiar Roma y le iba a culpar a los cristianos, y iban a terminar como antorchas, muriendo empalados en muchos casos. Por causa del Señor, el apóstol Pedro va a decir acá, yo supongo que la iglesia en aquel entonces decía, yo creo que el apóstol Pedro se volvió loco para decir estas cosas, ¿verdad? Pero no, hoy lo leemos con absoluta certeza que es así como actúa un verdadero cristiano. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Ese es el rol del gobierno. O sea, enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, ¿verdad? Y porque esta es la voluntad de Dios, dice el pasaje, que haciendo bien, eso vimos el domingo pasado, esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Primera de Pedro 2:15. Y vimos que el resultado es callarlos, ponerlos en silencio, literalmente enmudecerlos, a los insensatos, a los ignorantes. Y la insensatez de la que Pedro está hablando acá se manifiesta por la falta de reflexión. No piensan, no están reflexionando. Les gusta mucho el zapping, ahí agarran el celular y lo que más hace es el zapping. No están pensando en lo que les está llegando y les gusta hacer eso. Y esta conducta no es la conducta que tiene de un verdadero cristiano. La conducta correcta del cristiano que vivía obedeciendo leyes, haciendo el bien. Los acusadores se quedaban sin elementos de acusaciones y la conducta de los cristianos les ponían un bozal, hacían cállate porque mira lo que yo hago, y figuradamente hablando, ¿verdad? De modo que lo hacían a ellos callar. Y ahora Pedro, hoy vamos a hablar del versículo 16 y 17, Pedro comienza a ofrecer instrucciones aún más breves para vivir sabiamente de un clima políticamente hostil. No importa cuán restrictivo o represivo sea el gobierno, nunca se olviden que en realidad, quiero que presten atención, en realidad, nosotros los cristianos somos los verdaderamente libres. Primera Pedro 2:16 dice,
comienzan diciéndonos que actuemos como personas libres. Y esto me hace recordar a un joven que está en la Biblia, que tenía un padre. Y este joven se fue y le dijo a su padre, el más joven, eran dos hermanos, y el más joven le dijo a su padre, padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. ¿Conocen ya la historia? Y ya me desligo de vos, estoy cansado de tener que estar aquí en esta casa, estoy cansado y además nunca pasé el río al otro lado, no sé si había río, pero bueno, pero veo una ciudad con lindas luces allá que me encandilan, ¿verdad? Y quiero ir hacia allá. Y aquel padre después de un tiempo le repartió sus bienes y él fue a aquella ciudad. Y dice la palabra de Dios, les leo, Lucas capítulo 15, versículo 11. Dice, se fue lejos a una provincia apartada, versículo 13. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Qué hizo? Lo primero que hace la persona que no tiene el intelecto, el raciocinio, no medita, vive perdidamente. Eso dice la Biblia. Y esta persona que hizo, vivió perdidamente. Dice la palabra de Dios y versículo 14, Lucas 15, 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre. Miren, aquí hay una palabra muy interesante, malgastado. ¿Qué hizo él? Se fue, tengo plata, se llenó de mujeres, se llenó de fiestas, pagó a los amigos, yo pago, yo puedo pagar. Vino un gran hambre ahora y en aquella provincia ahí comenzó a faltarle y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra al cual envió a su hacienda. Bueno, tenía ya más plata, entonces le envía a su hacienda para que apacentase cerdos. Estamos hablando del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo judío de la raíz de Judá, dice la palabra de Dios. Y él está contando un judío también. Imagínense un judío acercarse a los cerdos. Nosotros no tenemos ningún problema. Un asadito de cerdo, todo bien, un chorizo, tranquilo. Pero no los judíos. Los judíos no se acercaban a los cerdos. Imagínense tanto hambre. Sabía que se iba a morir si es que no hacía nada. Había malgastado todo. Y se fue y se acercó a un hombre. Este hombre le dijo, anda ya a mi hacienda donde hay cerdos. Y deseaba llenar su vientre, versículo 16, de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviéndose en sí, ahí está, reflexionó, volviendo en sí. Esto es, reflexionó. De repente se despertó. Dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? El estómago también yo creo que debe tener algún tipo, mi esposa a lo mejor me va a decir después, algún tipo de neuronas o el intestino ahí, ¿verdad? Que tenía hambre. Y le habló por lo visto a su cerebro, todavía tenía algo de cerebro y le dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme por lo menos como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, tomó acción, porque en la vida cristiana hay que tomar acción. Y levantándose, vino a su padre. Levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y movido a misericordia, imagínense al padre. Yo creo que cada mañana abría la ventana y decía, quizás este sea el día en que vuelva mi hijo. Quizás sea este el día. Quizás sea mañana. Quizás está llegando. Él estaba esperando. Y dice la palabra de Dios que él lo vio a su hijo y movido a misericordia corrió. Imagínense el padre corriendo y se echó sobre el cuello de su hijo y le besó.
Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido, vestidle, ponedle un anillo en la mano y calzado en sus pies, y traed un becerro gordo y matadlo, comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y es aquí donde Dios nos quiere tener. Dios quiere que vengamos ante el Padre, que es Dios, y podamos decirle al Señor: he malgastado, tuve que haber venido antes, pero no he dado importancia a esto. El apóstol Pablo luego dice en 1 Corintios: en tiempo aceptable te he oído, porque hay un tiempo aceptable y hay un tiempo en que ya no va a ser aceptable. En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. El hijo pródigo pidió perdón. El hijo pródigo reconoció que hizo mal. El hijo pródigo se humilló. Y el hijo pródigo salió de la esclavitud. Si hay hoy en esta mañana alguien que le gustaría venir al Padre, Él está esperándote con los brazos abiertos. Me gustaría cerrar los ojos, inclinar el rostro, por favor, todos, y decirle al Señor así: Dios, te doy gracias por amarme tanto. Gracias por morir por mí en la cruz del Calvario. Gracias por derramar tu sangre inocente por amor a mí. Te pido perdón por mis pecados, Señor. Y abro mi corazón. Vengo a ti, Señor, como el hijo pródigo, y abro mi corazón. Y acepto a Cristo como mi Salvador personal. Gracias por la salvación. Gracias por la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Dice Romanos 6:18: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Así que hoy vamos a hablar de este tema, vivir en la verdadera libertad. Pero el primer paso para vivir la verdadera libertad es volver al Padre, como el hijo pródigo. Él quería ser libre en la ciudad lejana y desde luego desperdició todo lo que tenía, malgastó su vida. Eso hizo. Pero él quería ser libre en la ciudad lejana. Cuando estaba ya con hambre, y ustedes conocen gente así, yo conozco gente así, que le hemos hablado mucho, han pasado los años, y luego vuelven y te dicen: desperdicié mi vida, pastor, malgasté todo mi juventud y ahora estoy destrozado, hice lo que yo quería, porque yo quería ser libre de todo esto, y en vez de ser libre, me esclavicé a otras cosas. Y hoy vamos a hablar acerca de esas cosas justamente. Y yo quiero hablarte rápidamente acerca de 4 beneficios. ¿Tienen todo para anotar? Todos tienen sus hojitas. ¿Sí? Si alguien no tiene, levante la mano, le llevamos la hoja. Todos tienen. Muy bien. Vayan preparándose para anotar porque voy a ir rapidísimo. Son 11:30 y a las 12 vamos a terminar. No sé cómo, pero vamos a terminar. Les puedo asegurar. Sí. Así que prepárense porque esto va rápido.
quiero darte 4 beneficios de vivir la verdadera libertad en Cristo. Número 1, un beneficio es de vivir la verdadera libertad en Cristo, es libertad para vivir con una paz interior, en paz interior. Eso tiene el cristiano, tiene una paz interior. Dice Juan 8:32, pueden poner al lado, y conoceréis la verdad y la verdad os hará. Exacto, entonces uno como conoce la verdad y la verdad que nos hace libres. La segunda cosa es que la libertad para servir a otros también con amor. Dice Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. A libertad fuiste llamado, pero ojo, no uses como excusa la libertad para hacer alguna fechoría, ¿verdad? Tercero, la libertad del temor al futuro. La palabra de Dios dice, porque hay gente que tiene miedo al futuro, no sé qué me va a pasar, la verdad, y hay gente que se quita la vida porque ya no tiene esperanza en el futuro y te pasa por la cabeza, porque el diablo, entre paréntesis, le encanta que, digamos, hacerte dudar y volverte, traer confusión. Pero entonces, el cristiano tiene la libertad del temor al futuro. Dice el versículo 2 Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. El cristiano no es cobarde. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y somos libres de este miedo porque confiamos en el plan perfecto de Dios. En cuarto lugar, otro beneficio es la libertad de la esclavitud del pecado. Y miren lo que dice Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, solamente le di 4 beneficios de tener la libertad en Cristo, porque quiero que se lleven de aquí algo. La libertad en Cristo, su primer beneficio es la paz interior. El segundo beneficio es la posibilidad de unos a otros, de poder ayudarnos. El tercer beneficio es romper con el miedo al futuro. Y el cuarto es romper con la esclavitud del pecado. Así que esto es muy importante. Ahora les quiero dar 4 errores de malinterpretar la libertad en Dios. El primero, confundir la libertad con permisividad moral. Miren, y ¿saben qué? Me fui a las 7 iglesias que están en Apocalipsis capítulo 2 y me di cuenta de que las iglesias, y estoy hablando a los cristianos, así que dije yo, voy a buscar allí 4 errores de malinterpretar la libertad en Dios. Y la primera en la iglesia de Pérgamo y en la iglesia de Tiatira, ambas iglesias toleraban enseñanzas corruptas, la doctrina de Balaam y las enseñanzas de Jezabel. Dice Apocalipsis 2:14, no obstante, tengo unas pocas cosas contra ti, Apocalipsis 2:14, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, quítalos a patada de ahí. Y otra cosa dice, capítulo 2, versículo 20, toleras que esa mujer Jezabel seduzca a mi siervo a fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. No lo toleres. La segunda cosa que también vamos a encontrar como malinterpretación de la libertad que tenemos en Cristo es usar la libertad como excusa para el compromiso espiritual. La iglesia de Sardi dice, tienes nombres de que vives, pero estás muerto. Atiendan lo que dice Apocalipsis 3:1. Apocalipsis 3:1. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Tenía fama de estar vivo espiritualmente, pero realmente estaba muerto. Dentro suyo no había vida. Él estaba muerto. Esta iglesia estaba muerta. Ay, qué lindo que cantan. Ay, qué lindo que se les ve todo bien vestiditos. Pero por dentro están muertos. Que no le pasa a la iglesia del centro nunca. Amén. Tercero, voy rápido. Otro error es transformar la libertad en una autojustificación. La iglesia de la Odisea.
Porque tú dices, capítulo 3, versículo 17, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Imagínense esta iglesia. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta gente malinterpretó la libertad. Esta gente creía que su bienestar material era una señal de aprobación divina. Esta gente creía que no, tú eres pobre. No, yo no soy pobre. Sí eres pobre. Pobre en espíritu. Puede ser que tenga la billetera con dinero, pero eres pobre. Y esto es lo que le estaba diciendo, tú eres pobre. Y en cuarto lugar, usar la libertad para tolerar la indiferencia hacia la verdad. Miren el capítulo 2, versículo 4 de Apocalipsis, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Se acuerdan de ese amor cuando le dijeron a Cristo, yo te sigo? Y algunos interpretan que ahora ya no es necesario tantas cosas y se enfrían en su vida espiritual. Así que el cristiano debe entender claramente su libertad y el ejercicio de su libertad, es decir, cómo vive su libertad. No cabe duda que en su novedad de vida, en su nueva vida, es perfecta y absolutamente libre con la libertad en que fue dotado en Cristo. Al leer Gálatas 5:1, que dice justamente, podemos darnos cuenta que el cristiano que vive una verdadera libertad no está sujeto nunca más al yugo de la esclavitud del pecado, lo que nos hace preguntarnos, en primer lugar, cómo vive una persona verdaderamente libre. ¿Cómo vive? Miren lo que dice. Al leer este pasaje, vamos a leer ahí, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 16, les leo yo. Dice, como libres, dice, seamos así, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto. No como ellos, aquellos que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Así que no significa que siendo libre pueda vivir como mejor me parezca. Yo tengo que respetar las leyes y las autoridades, ya que la voluntad divina es la sujeción, entendiendo que este es el propósito de Dios. Así que voy a dar rápidamente algunos puntos sobre esto. En primer lugar, nunca use su libertad para vivir descontroladamente. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Yo soy libre. Estoy libre de esto, libre de aquello, ya yo soy libre. Como los hermanos libres, ¿verdad? Ser libres no es tener licencia para hacer lo malo. ¿Escucharon? Escriban ahí abajo. Supongo que eso no está en su bosquejo. Ser libres no es tener licencia para hacer lo malo. Miren, algunos pretenderían, en base a la libertad, cubrir con esa apariencia la práctica de obras malas. Dicho de otro modo, la libertad no es una cobertura que tape las maldades. Pablo dijo en Gálatas 5:13, pero vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Pablo ya lo decía. Pedro lo dijo de otra manera, Pablo lo dijo así, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Son libres, está bien, son libres, totalmente de acuerdo, dice el apóstol Pablo. Son libres, también dice el apóstol Pedro, son libres, es verdad. Pero no usen la libertad como libertinaje. Ser libre en Cristo no significa que tenemos una vida de libertinaje en el pecado, de donde todo vale. Pablo, había un dicho entre los griegos que decía, todo me es lícito. Y el apóstol Pablo tomó ese dicho de los griegos y dijo así, es cierto, todo me es lícito. Y él terminó una frase, pero no todo me conviene. Y la palabra de Dios acuña esta frase del apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Primera de Corintios 6:12. Un teólogo dijo,
Nuestra libertad en Cristo no significa que somos libres de hacer lo que nos gustaría hacer. Significa que somos libres para hacer lo que debemos hacer. ¿Entienden? ¿Le queda claro? ¿Sí? El segundo punto es que recuerde que has sido liberado solo para ser dominado por Cristo. Solo para ser dominado por Cristo. En realidad, somos libres del pecado para ser dominados por un Señor que nos va a dar una vida libre. Primera Pedro 2:16 dice, como libre, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Sí? Y la palabra aquí, usada por el apóstol Pedro, en el griego, la palabra siervo puede traducirse mejor como un esclavo. Y representaba en ese entonces esa palabra el nivel más bajo de servidumbre que el mundo greco-romano, sin embargo, podía tener. Y sin embargo, para los creyentes describía su gozosa libertad como aquellos que ahora estaban bajo el dominio de Cristo. Y esta es la paradoja del cristianismo. Usted ha sido liberado de la esclavitud del pecado y la muerte. Ya no somos. ¿Dónde está sepulcro tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Dice el apóstol Pablo. ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Porque el cristiano un día va a resucitar. Eso dice la palabra de Dios. ¿Y saben qué? Ya el Señor Jesucristo dio unas muestras de resurrección. Le resucitó a un joven, le resucitó a Lázaro. Y después Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Y finalmente Él que dijo, yo voy a morir, pero voy a resucitar. Señores, esa tumba estaba vacía. 600,000 personas más o menos vivían en Jerusalén y sus alrededores. Se fueron, caminaron hasta esa tumba. Tuvieron que los sumos sacerdotes encontrar una excusa para decir que los apóstoles robaron el cadáver, robaron sus discípulos. Imagínense a una guardia de 30 hombres corpulentos contra 12 simples hombres galileos que iban a, digamos, ir a robar. Mover esa piedra necesitaba casi 100 personas, la piedra que pusieron enfrente a Jesús. Había un sello alrededor de la tumba de Cristo. Señores, Cristo resucitó. Hay miles de evidencias de que Cristo resucitó. Y Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí quiere, aunque esté muerto vivirá. Entonces esta es la paradoja. Solo para convertirnos en Cristo. Pero vaya, qué amo tenemos aquellos que somos de Cristo. Así que, o somos esclavos de nuestra propia voluntad, de nuestra carrera, de nuestros propios planes, de nuestros propios deseos, de nuestro propio cuerpo, de nuestro intelecto, o vamos a ser esclavos bajo el dominio del Señor Jesucristo, donde su voluntad, su vida, su carrera, sus planes, sus deseos, su cuerpo y su intelecto están bajo el dominio de Dios. Un escritor comentó, el modo de ejercer correctamente la libertad es, aunque parezca contrario a ella, la sumisión a Dios como sus esclavos. Y ahora, con eso, Pedro da 4 órdenes, aún más breves, que se suman a su sabio consejo. 4 órdenes y vamos a irnos ahí al punto número 12. La segunda pregunta, ¿cómo es la ética de una persona verdaderamente libre? Y Pedro asume la enseñanza anterior mediante una cláusula construida con 4 oraciones. Y se supone el establecimiento de 4 mandamientos relacionados con la ética cristiana. La primera de esas cosas es que una persona verdaderamente libre demanda la honra para todos los hombres. Miren lo que dice la Biblia, honra a todos, honra a todos. Primera de Pedro 1:17, honra a todos. Es la orden, es una orden para vos, es una orden para mí. Honra a todos, honralos. El verbo honrar aquí significa tratar a las personas como lo valioso que son. Imagínense que Cristo muere por ellos, así que ellos son valiosos para Él. A lo mejor lo que hacen no está bien, pero la Biblia dice que no tenemos que despreciarlos, tenemos que honrar a todos.
Pedro nos está dando el mandato de estar dando a cada uno el honor que le corresponde. Y el cristiano debe buscar la honra de otros antes que la suya propia, como lo dice Romanos 12:10. Dice así, en cuanto a honra, prefiriéndonos unos a otros, no la mía. Yo no busco mi honra, yo tengo que buscar la honra del otro. Es acá donde se evidencia el espíritu de humildad propio. El espíritu de humildad es propio del cristianismo, que trae la consecuencia de estimar en más alto honor a los demás que a uno mismo. Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por el de los otros. Miren, el cristiano no tiene derecho a tener complejo de inferioridad. ¿Viste que los que tienen complejo de inferioridad, cualquier cosa ya se pone mal? ¿Por qué no me honró? ¿Por qué no me tuvo en cuenta? Yo soy más que él, yo valgo más que él. Y acá dice al revés la Biblia, estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. Imagínense. Pero yo tengo mis títulos, tengo todo lo que yo sé, por favor. Acá dice la Biblia, estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. Esto te hace bien, te cuento. Así que lo primero que hace Dios es demanda la honra a todos los hombres, delante de los hombres. Mateo 5, 15, 4, honra a tu padre y a tu madre. También está desde luego en Éxodo. Entonces, tengan cuidado con la honra. No maltraten, no lo desechen, no lo usen a las personas para obtener ganancias. Traten a las personas con respeto. Tampoco se dejen manipular por la gente. No lo hagan. Dense cuenta rápidamente cuando alguien está solamente tratando de... Pero no le hagan daño, simplemente apártense de las personas de ese tipo. El mundo en los días de Pedro y en nuestros días debe saber cuándo conocen a un cristiano, van a conocer a una persona que muestra respeto a todos en la oficina, en el salón de clases, en el vecindario, pase lo que pase. Esa tiene que ser la reputación de un verdadero cristiano. Entonces, la ética de una persona verdaderamente libre demanda honrar a todas las personas, pero en segundo lugar, también demanda amar profundamente a la iglesia. Versículo 17 todavía, honra a todos, ama a los hermanos. En este término hermanos aquí, se puede traducir también como la hermandad o la fraternidad, en el griego, ¿verdad? En el cual está escrita la Biblia. Este amor que dice Pedro es el amor fraterno que alcanza también a todos los hermanos como miembros de la iglesia. Y aquí Pedro dice literalmente, ama a la fraternidad, a todos los hermanos. La necesidad del amor fraterno es esencial porque indica la realidad de la iglesia como cuerpo de discípulos, como cuerpo de seguidores de Jesús. Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. No solo el amor a Cristo, es el amor los unos con los otros. Y la identificación de los creyentes no está basada en lo que creen, sino en sí mismo cuando se aman unos a otros. Ahí está la iglesia. Da gusto entrar y que alguien te salude o no. Da gusto entrar y que alguien te diga, ¿qué tal? Te extrañamos, te queremos. Te abrazan también algunos. Da gusto. Y ahora con este mandato, en segundo lugar, amar profundamente a la iglesia, Pedro sabe que naturalmente, escuchen lo que le voy a decir, Pedro sabe que naturalmente amaremos a algunos hermanos y a otros nos cuesta amarles. Dígame si no es verdad que hay hermanos a los cuales es fácil amarles. ¿Es verdad? Y hay otros que
Nos cuesta amar. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Hay gente que realmente es difícil de amar, pero nunca le preguntaste a esa persona, ¿por qué él o ella es así? A lo mejor hay un trasfondo que vos no sabes y que a lo mejor probablemente te va a hacer llorar. ¿Y cómo es posible tener este amor? Amar así a todos los hermanos es posible solo cuando tenemos una verdadera reverencia a Dios. La tercera demanda, ya vamos hacia el final, es demanda vivir con temor reverente hacia Dios. Primera Pedro 2:17 dice, temed a Dios, temed a Dios. Así que ya vimos, honrad a todos, primera orden, amad a los hermanos, segunda orden, tercera orden, temed a Dios. Temer a Dios es reverenciar a Dios, es priorizar a Dios. Y de hecho, si no estás seguro de quién está primero en tu vida, si Dios o usted, toda tu vida va a ser una vida confusa. Este es el problema de la gente. Entonces, por eso que muchas veces decimos, bueno, pero venir a la iglesia, hay cosas más importantes que hacer en la vida. ¿Quién está en primer lugar en tu vida? Mi casa, mi hijo, mi trabajo, mi esto, mi aquello. ¿Y Dios en qué lugar está? Y bueno, está por ahí, en algún lugar. Entonces vos vas a tener una vida confusa mientras no le pongas a Dios en primer lugar en tu vida. Y sin temor reverente a Dios, toda la vida se cubre de niebla. No vas a entender bien. Y por cierto, Pedro usa el tiempo presente de este mandato imperativo. Así que lo que está diciendo es, no te detengas, siempre ponle a Dios en primer lugar, porque en cualquier momento un cristiano puede volver a colocarse a sí mismo en primer lugar. Yo estoy en primer lugar. Yo he escuchado esto mucho. Si yo no me preocupo por mí mismo, nadie se va a preocupar por mí. Entonces yo estoy en primer lugar. Yo valgo, porque en cualquier momento un cristiano puede volver a colocarse a sí mismo en primer lugar. Así que esto tiene que ser continuo. Temer a Dios expresa la obediencia a sus mandamientos sin ninguna reserva. Y Pedro escribe, no dejen de reverenciar a Dios, no dejen de poner a Dios primero. Y esa relación no debe estar en primer lugar. Ese deseo, algunos su relación de novio, sobre todo los novios. ¿Quién está en primer lugar? Mi novia o mi novio. O ese deseo no debe ser lo primero. O esa meta no debe ser lo máximo. Y si esa relación o ese deseo o esa meta relega a Dios a un segundo plano, o peor aún, a olvidarlo, es mejor que se deshagan de esa relación, que se deshagan de ese deseo o de esa meta. Finalmente, Pedro reitera, cierra la reiteración de la honra diciendo una cosa que capaz a usted no le guste mucho, pero voy a tener que decirlo porque el apóstol Pedro lo dijo. No me culpen a mí. En primer lugar, demanda respeto por la máxima autoridad. Y dice Pedro, honrad al rey. Para esta idea, Pedro usa el mismo verbo que ya usó antes, donde nos ordenó honrar a todas las personas como diciendo, no dejen afuera, lo cual es fácil de hacer. Trátelo con respeto también, no solo con la intención de recibir algo de parte de él, sino porque es el gobernante designado, comisionado, ordenado por Dios que logrará el cometido que Dios tiene, ¿verdad? Dios le eligió, imagínense lo que está diciendo, honran al rey. ¿Quién era el rey? Nerón. Nerón después le iba a matar a Pedro, después le iba a quitar la cabeza a Pablo. Honren al rey. Pedro, vos lo que está mal de la cabeza le habrán dicho los discípulos. ¿Cómo vamos a honrar a este Nerón que está loco? Sin embargo, él nos deja la orden, honrad a Dios, honrad al rey. Es una excelente ilustración realmente. Hay una ilustración más que es la de Daniel.
Daniel, los gobernadores hicieron una cosa para hacer que Daniel, que ya era muy importante en el reino de Babilonia, Daniel había sido llevado de muy joven, ponerle 14, 15 años a Babilonia, se lo habían puesto ahí, él seguía honrando a Dios y un día hicieron una orden donde decían que tenían que reverenciar a Nabucodonosor en aquel entonces, ¿verdad? Que era el rey de Babilonia. Entre paréntesis, hay hallazgos donde dice que Babilonia era el rey, ¿verdad? Era el emperador, el sumo hombre allí, ¿verdad? Que se creía a Dios, entre paréntesis. Si alguna vez viajan a Alemania, vayan a los museos en Alemania y hay pedazos enteros de la ciudad de Babilonia, que son unos azulejos azules muy lindos, y van a encontrarse con que de verdad todo esto es una realidad. Bueno, honrad al rey, le dijo. Y en este caso, Daniel, en Babilonia, había salido un decreto por el cual ellos se tenían que darle una reverencia muy especial al rey. Y decía que el que no haga eso iba a morir. Y entonces Daniel no hizo. ¿Y qué pasó? Lo llevaron al foso de los leones. El rey no quería eso porque él apreciaba a Daniel, pero él no se había dado cuenta que al firmar aquel decreto lo estaba matando a Daniel. Y luego de la noche siguiente, al día siguiente, perdón, él pasó todas las noches en medio de leones hambrientos y no le pasó nada. Al día siguiente preguntó, ¿será que tu Dios Daniel te libró? Y él sale y le dice, aquí estoy, rey. Y él sale ileso de la fosa de los leones. Y quiero decirle una cosa, él siguió sometiéndose, a pesar de la locura de este rey, siguió sometiéndose a aquel rey Nabucodonosor, ¿verdad? Y este rey, ¿qué terminó haciendo? Belsasar se llamaba, era el título de Daniel. Trató con respeto también a Darío y al siguiente rey, aunque le hayan arrojado a la fosa de los leones. Al final, Nabucodonosor, como Darío, llegaron a reconocer la gloria y la majestad de Dios y conocer que Dios, nuestro Dios, es el único Dios vivo y verdadero. Y debemos saber que cuando el creyente cumple con las demandas que están en la palabra de Dios, el mundo nos observa y una verdadera credibilidad damos a través de nuestro testimonio. Y concluimos. Ahí va. Aquí vamos, Aquí tenemos lo que podríamos llamar el resumen de las obligaciones del cristiano para los demás en 4 puntos. En primer lugar, honrad a todos. La atmósfera no siempre es la mejor, pero no siempre podemos honrar sus palabras, no podemos a veces honrar sus conductas, pero podemos recordar que cada vida individual es de más valor que todo el mundo. Así que le honramos. En segundo lugar, amad la fraternidad. La atmósfera dominante de la iglesia debe ser siempre el amor. Una de las definiciones más acertadas de la iglesia es que es la extensión de tu propia familia. Cuando vos entras ya acá da gusto. Es tu propia familia extendida acá, da gusto. En tercer lugar, temed a Dios. Lo tememos cuando lo reverenciamos como el Señor Supremo, lo glorificamos y viene luego a ser nuestra primera prioridad. Tememos hacer nada que le desagrade y tememos dar una falsa presentación de Él ante los hombres. Eso sí tenemos temor. Y honrad al rey. Debemos respetar a nuestros gobernantes como funcionarios puestos por Dios para el mantenimiento de una sociedad ordenada. La única ocasión en que se debería desobedecer es cuando se le demanda que comprometa su lealtad o su obediencia al Señor Jesucristo. Cuando no haces eso, si vivimos así nuestra libertad en Cristo, quién sabe, tal vez alguno de ellos observen tu actitud, tu respuesta y lleguen a la verdad y se unan a honrar, adorar, reverenciar y honrar al Dios único, vivo
y verdadero. Miren, a la libertad a la cual fuimos. Leí hace poco el libro de un señor que estuvo acá en este púlpito hablando, llamado Mauro Bravo. ¿Se acuerdan de él? No, hace más de 2 meses estuvo por acá. Dice él, en mi hogar Dios no estaba. En la adolescencia y la juventud viví con la necesidad de pertenecer a un grupo. Fui atraído por la vida de la calle. Pensando que era libre, fui esclavo de las drogas y el alcohol. Poco a poco perdí barreras en mi vida y a pesar de creer que era libre, cada día era más esclavo. Pensaba, si esto me hace sentir bien, ¿por qué no hacerlo? Vendía todo lo que tenía y todo para comprar drogas. Vivía en tinieblas. Y él escribió un libro llamado Encontré la salida. Y él en ese libro dice, la salida está al alcance de todos. La salida es Cristo. La salida es Dios. La libertad en Cristo nos libera del pasado y nos restaura para una vida con Él. Lucas 19:10 dice, Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ese sos vos y ese soy yo. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar a Dios. Padre, gracias por tu palabra. Qué lindo es poder vivir una vida de libertad, Señor, cuando somos tus hijos. Sabiendo que no tenemos temor a este mundo que es pasajero. No tenemos temor al futuro porque sabemos que un día vamos a estar ahí. No tenemos temor a la muerte porque, como dice el apóstol Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Cristo ha resucitado y nosotros somos testigos de que Él vive. Gracias de todo corazón te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.